Saludamos a esta hora a Julie Buitrago en Bogotá. Julie, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias, muy amable. Bueno, mi pregunta exacta es, ¿cuál es, en términos de ingresos, la definición de pobreza y pobreza extrema, y hasta qué punto esa definición en realidad está subestimada, o realmente si son pobres los que estamos definiendo como pobres, o se está saliendo de ese rango una gran población? Muy bien, Julie, muchas gracias, y quisiera que no se retirara de la línea y vamos a responder su pregunta, a ver si le satisface la respuesta, directora, subdirectora. Entonces, la pobreza extrema lo que nos dice es esa canasta de bienes que son los alimentos que se requiere para que una familia tenga unas condiciones nutricionales adecuadas. Cuando una familia no tiene el ingreso suficiente para lograr esa canasta de alimentos, se considera que está en condición de pobreza extrema. En el caso de la pobreza, se suma a esa canasta de alimentos otros bienes y otros servicios como la vivienda, la educación, la salud. Cuando una familia nuevamente no logra llegar a ese nivel de ingresos, se considera que esa familia está en condición de pobreza. Las líneas se construyen con base en cuáles son las características de consumo de los hogares y se van actualizando progresivamente. Se actualizan más o menos cada década, porque estas encuestas se realizan cerca de cada 10 años para ver cuáles son los patrones y cuáles son los usos de consumo de los hogares colombianos. Entonces, de esta forma se construyen esas líneas. Las personas que están por debajo se consideran pobres o en pobreza extrema, y las personas que están por encima se consideran no pobres. Doctor Bruce. Yo quisiera, después de la explicación muy técnica de Paula, decir que la mayoría de los colombianos nos hacen esta pregunta y la verdad nos preguntan, bueno, pero ¿eso qué significa en términos de recursos? ¿Qué significa en términos de ingresos? Y toda la explicación técnica que nos han expuesto hasta ahora conduce a que uno pueda decir hoy en día que una persona en condición de pobreza extrema o una familia en condición de pobreza extrema es una familia que recibe menos de 360.000 pesos mensuales. Y que una familia en condición de pobreza es una familia que recibe menos de 784.000 pesos mensuales. Las personas o las familias que se encuentran por sobre estas líneas, pues por supuesto no se consideran pobres extremos o no se consideran pobres. Esta pregunta es una pregunta muy común, John Jairo. Sí, en todos los foros donde vamos sale a relucir, de manera que vale la pena, digamos, como puntualizar. Hay otra cosa que vale la pena tener en cuenta, y es que de acuerdo con la construcción de canastas, no todas las ciudades tienen exactamente la misma línea, ni no todas las ciudades tienen exactamente los mismos valores. Entonces, estos valores que estamos entregando son valores promedios, en algunos casos son 800.000 pesos, en otros casos no son 360.000, sino 374.000 o 75.000 pesos. Doctor Samuel. Sí, es importante también, para complementar lo que ha dicho Bruce y lo que ha dicho Paula, que estos son unos puntos de referencia, es decir, son unas líneas de pobreza extrema y unas líneas de pobreza. Esa no es la meta, que las familias solamente lleguen a esa meta de ingresos. Queremos que superen en forma considerable esas metas, pero es un punto de referencia y nos permite saber cómo vamos, es decir, cuántas personas o familias caen por debajo de la línea de pobreza, cuántas familias caen por debajo de la línea de pobreza extrema, y así año tras año vamos viendo cómo vamos mejorando hacia a lo que las personas salen de esta línea. Y querer decirles también que el Banco Mundial tiene unas cifras que si las aplicamos tendríamos pues menos pobres y menos pobres extremos. Entonces, en Colombia tenemos unas cifras que nos permiten comparar con los periodos anteriores, a ver cómo vamos en la superación de la pobreza y en la superación de la pobreza extrema. Pero en el caso, doctor, de la pobreza extrema, usted que ha estado haciendo todos estos recorridos por las diferentes ciudades, visitando estas familias, ¿qué ha logrado usted identificar en realidad para que una persona pueda pasar o pueda superar ese nivel de pobreza extrema a un nivel de pobreza? Pues claramente, para que sea sostenible una familia por encima de la pobreza extrema y por encima de la pobreza, la familia tiene que generar unos ingresos. Pero para que la familia pueda generar unos ingresos, se requiere que tenga una capacidad para hacerlo. Y lo que estamos haciendo es trabajando para mejorar las capacidades de las familias, pero simultáneamente trabajamos en otras dimensiones, las diferentes dimensiones de la pobreza, porque hoy en día en la conciencia nacional y en la política pública está la multidimensionalidad, es decir, no solo medimos ingresos, medimos salud, medimos educación, medimos las condiciones de la vivienda, medimos la identificación, medimos la dinámica familiar, medimos el acceso a la justicia, la nutrición, es decir, varios elementos, porque si bien la pobreza
se derrota cuando las familias tienen ingresos por encima de la línea de pobreza, no es menos cierto que necesitan mejorar todos estos elementos para que una vez la familia salga de la pobreza no vuelva a caer en esa condición de exclusión y miseria. Participa, la urna está abierta.